Usualmente, al analizar cómo se toman las decisiones críticas en el mundo corporativo, existe esta especie de fantasía de absoluta racionalidad, ¿no? Totalmente. Como si fuéramos robots. Exacto. Se presenta una propuesta comercial, el equipo directivo analiza fríamente los datos en una hoja de cálculo gigante, evalúa pros, contras y simplemente toma la decisión más lógica. Ajá, basada en el retorno de inversión puro y duro. Sí, como si el cerebro comercial fuera, no sé, un algoritmo perfecto que nunca falla. Es una visión casi binaria de los negocios. Muy de ceros y unos, digamos. Claro. Y creo que nos da mucha tranquilidad pensar que todo el entorno profesional está bajo ese control estricto, que la lógica matemática siempre tiene la última palabra. Pero luego cerramos la hoja de cálculo, observamos el comportamiento humano real en las mesas de negociación y bueno, ese mito de la racionalidad perfecta se desmorona por completo. Se cae a pedazos. Literal. Nos encontramos navegando por un ecosistema de decisiones que es fascinantemente irracional y que de hecho está sostenido por una red de atajos psicológicos invisibles. Ujú. Invisibles pero superpoderosos. Exacto. Y para entender exactamente cómo operan esos atajos, hoy tenemos una misión especial para quienes nos escuchan. Queremos dar la bienvenida a todas las mentes curiosas que buscan aprender rápido y a fondo, porque hoy nos sumergimos en un material espectacular. Sí, es un texto del año 2025, si no me equivoco. Así es. Se titula Los atajos de la mente y es el núcleo del día 17 de un programa fascinante llamado Kit Negociar como un crack. Todo esto desarrollado por Diana García bajo su marca Negocios Inteligentes. Y la misión de esta inmersión profunda, de este análisis detallado que vamos a hacer, es básicamente decodificar la mecánica exacta de cómo la psicología y los sesgos cognitivos guían las decisiones. Casi tras bambalinas, ¿verdad? Total. Decisiones de compra, corporativas y personales. Porque, a ver, quienes ya conocen sobre sesgos cognitivos saben que son en teoría. Claro, la teoría está en todos lados. Exacto. Pero el valor real de este documento es que nos enseña cómo extraer de ahí estrategias de comunicación reales, cosas que se puedan accionar en la vida diaria. Y de hecho me encanta cómo arranca el material original. Te lanza una imagen mental que establece el tono de inmediato. Ah, la de la red neuronal. Esa misma. Muestra un cerebro humano que no parece un órgano biológico normal, sino una red neuronal brillante, como llena de nodos conectados por líneas de luz súper intensas sobre un fondo oscuro. Es una representación visual muy acertada para este tema. ¿Verdad que sí? Siento que ilustra perfecto lo que está pasando allá adentro. Lo es, porque ilustra el hecho de que la mente humana está constantemente buscando establecer conexiones rápidas. O sea, no procesa la información en una línea recta y paciente. ¿Para nada? Busca rutas alternativas, atajos predeterminados, todo para no gastar un solo milivoltio de energía que no sea estrictamente necesario. Ok, a ver, vamos a desempacar esto. Porque ese concepto del ahorro de energía es, digamos, la piedra angular de todo el sistema que plantea Diana García. Es la base de todo. Sí, el documento lanza una premisa que, la verdad, cambia la perspectiva de cualquier negociación. Establece que el cerebro de un cliente potencial, justo en el momento de tomar una decisión de compra, funciona exactamente igual que un teléfono celular cuando la batería llega al 10%. Esa analogía me parece brillante. Es buenísima. Cuando a un celular le queda el 10%, ¿qué hace? Pues apaga las aplicaciones en segundo plano, reduce el brillo de la pantalla. Entra en modo ahorro de energía extremo. Exactamente. Entra en un modo de supervivencia estricto. Y para el cerebro humano, ese modo de bajo consumo significa evadir a toda costa el pensamiento analítico profundo. Porque gasta demasiada energía. Claro, entonces empieza a buscar estos atajos mentales para decidir rápido y apagar la pantalla, por así decirlo. Y desde una perspectiva evolutiva, es un mecanismo biológico impecable. O sea, el cerebro consume aproximadamente el 20% de nuestra energía calórica diaria. ¡Guau! ¿El 20%? Sí, a pesar de representar solo como el 2% de nuestro peso corporal, es una máquina que consume muchísimo. ¡Qué locura! Entonces, si un profesional tuviera que analizar críticamente cada microdecisión que toma en su jornada, desde estructurar un correo hasta evaluar el impacto a 5 años de un nuevo software, No, se vuelve loco. el sistema colapsaría antes del mediodía. Simplemente no se puede. Por eso la evolución nos dotó de estos atajos. Ya veo. Ahora bien,
El texto introduce aquí una herramienta que llama el kit de introspección, que básicamente requiere 10 minutos de preparación mental y usar algo que denomina el bolígrafo del persuasor ético. Y sobre ese punto justo quiero hacer una pausa, porque la analogía de la batería al 10% tiene mucho sentido en la vida diaria. O sea, pensemos en alguien que entra al supermercado a las 8 de la noche después de un día terrible en la oficina. Agotado total. Agotado. Esa persona no se va a detener en el pasillo a leer y comparar, no sé, los miligramos de sodio entre 5 latas de sopa diferentes. No, ni de broma. Simplemente va a estirar el brazo y agarrar la caja roja de siempre, o la marca que reconoce al instante. Todo para no gastar ni un gramo más de energía cognitiva. Exacto. Es una decisión de mínimo esfuerzo. Pero, a ver, poniéndome en el papel del abogado del diablo respecto a las ventas B2B o los negocios en general, si sabemos que el cliente está operando con ese nivel de agotamiento mental, diseñar ofertas para encajar justo en esos atajos, ¿no roza la línea de aprovecharse de una vulnerabilidad? Es una muy buena pregunta. O sea, ¿dónde trazamos la línea entre guiar una decisión y simplemente manipular un cerebro que está cansado? Lo fascinante aquí es cómo se aborda esa dinámica en el mundo profesional según este documento. No se trata de un debate moral abstracto, sino que todo se reduce a la intención de la comunicación. ¿La intención? Sí, la persuasión, como la define este marco de trabajo, asume desde el minuto cero que la solución o producto que se ofrece es genuinamente beneficioso para la otra parte. Ok, partimos de una base ética. Exactamente. Por eso lo llama el bolígrafo del persuasor ético. Si un vendedor intenta usar estas tácticas para, digamos, empujar un producto deficiente a un cliente que no lo necesita, eso es manipulación pura y dura. Y a la larga eso destruye cualquier reputación. Totalmente. A largo plazo te hundes. Pero si tienes la mejor sopa del supermercado, la más nutritiva y la que de verdad mejor resuelve el problema del cliente, tu responsabilidad como comunicador es ponerla en una caja roja muy fácil de identificar. Claro. Tienes que colocarla a la altura de los ojos, no esconderla. Entiendo perfecto. O sea, si un servicio realmente va a optimizar las operaciones de un cliente, obligarlo a descifrar una propuesta confusa o hacerle pensar demasiado para entender el valor, bueno, es básicamente hacerle un mal servicio. Le estás complicando la vida. Es como pedirle a un director financiero que lea el código fuente de un software antes de poder decidir si la interfaz es útil o no. Simplemente le estás sumando una fricción totalmente innecesaria. Exactamente. Los atajos mentales o sesgos cognitivos no son trucos de magia oscura, son simplemente el vehículo de alta velocidad para que el cliente pueda percibir el valor real de una oferta. Sin agotar la poca energía analítica que le queda en su batería. Eso es allanar el camino hacia una buena decisión. Súper claro. Teniendo ya claro este ecosistema de la batería baja, el documento pasa a detallar los 5 grandes atajos mentales. Los famosos sesgos. Sí, y quienes están familiarizados con la psicología del comportamiento y las ventas seguramente ya conocen estos términos. Hablamos de anclaje, aversión a la pérdida, escasez, efecto de arrastre y el sesgo de confirmación. Los clásicos. Los clásicos, exacto. Pero lo que me parece muy revelador de este material no es la definición de diccionario de cada uno, es cómo interactúan entre sí en el mundo real. Sí, la aplicación práctica es donde brilla este texto. Total. Entonces, imaginemos un escenario corporativo complejo. Digamos que una empresa está buscando contratar una nueva agencia de consultoría. ¿Cómo se ven estos 5 atajos operando en la práctica a lo largo de esa negociación? Es un ejercicio excelente. A ver, si analizamos ese embudo de ventas hipotético a través de la lente de este documento, todo comienza con el primer contacto, con la primera propuesta económica. Ok. Y ahí entra en juego el sesgo de anclaje. La primera información numérica que un cerebro recibe se convierte inmediatamente en el punto de referencia inamovible para todo lo que sigue. Es el ancla literal. Tal cual. En nuestro escenario, la agencia de consultoría no empieza mostrando su paquete de servicios básicos. Empieza presentando un plan de transformación integral de, digamos, $50,000. Claro. Y el cerebro del cliente recibe ese número de 50,000 y lo clava en la tierra como un ancla pesadísima. Exacto. Y luego, en la misma reunión, la agencia presenta su paquete estándar, que es el que realmente quieren vender, por unos $20,000. Ajá. Y de repente, gracias a ese contraste brutal,
$20,000 ya no suena a un gasto enorme, suena a una decisión financiera prudente e inteligente, ¿no? Es casi una ganga en su mente. Sí, el cerebro no analiza los 20,000 en el vacío, los analiza en la sombra gigante de los 50,000. Así es. Es la neurociencia de la relatividad. El cerebro, como está en su modo de ahorro de energía, no sabe evaluar el valor absoluto de las cosas, solo sabe comparar. ¡Qué interesante! Ahora, avanzando en ese mismo escenario de negociación, pasamos a las reuniones de descubrimiento. Y ahí es donde entra a jugar el sesgo de confirmación. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el sesgo de confirmación dicta que los seres humanos buscamos instintivamente la información que valida lo que ya creemos. Sí, y descartamos todo lo que nos contradice. Exacto. En nuestro ejemplo, el cliente potencial menciona en la reunión que, no sé, su mayor frustración es que las consultorías anteriores eran demasiado teóricas y nada prácticas. Típica queja corporativa. Típica. Entonces el material de Diana García sugiere que la estrategia debe ser enmarcar la oferta, resaltando los beneficios que el cliente ya validó, pero esto me genera un cuestionamiento importante. A ver. Si quien vende se limita a repetirle al cliente exactamente lo que éste quiere escuchar, ¿no corremos el riesgo de crear una especie de cámara de eco corporativa? O sea, ¿cómo evitamos caer en la simple adulación vacía que realmente no aporta ninguna perspectiva nueva en negocio? Esto plantea una pregunta súper importante sobre la diferencia entre la escucha activa y la repetición pasiva. Usar el sesgo de confirmación de manera estratégica no significa darle la razón al cliente si está equivocado respecto a su propio problema. Ok, eso es clave. No es decirle que sí a todo. Para nada. Significa alinear la solución real, la tuya, con las prioridades que el cliente ya tiene establecidas en su cabeza. Porque romper un paradigma mental profundo requiere una inmensa cantidad de energía cognitiva. Y recordemos que está al 10%. Exactamente. Confirmar una creencia existente, en cambio, requiere 0 energía. Es gratis para el cerebro. ¡Es gratis! Si la agencia de nuestro ejemplo sabe que su método es muy práctico, pero también sabe que mejora la retención de personal, no va a gastar saliva intentando convencer al cliente de la importancia de la retención de personal, si al cliente no le importa eso ahora mismo. Claro, va a enfocar el discurso en otra cosa. Va a enmarcar toda su presentación alrededor de la, digamos, implementación hiperpráctica. Estás iluminando la parte de la verdad que el cliente ya está predispuesto a aceptar sin ninguna resistencia. Es decir, no hay que luchar batallas cognitivas innecesarias. Es brillante. 0 fricción. Siguiendo con nuestra historia. El cliente ya vio un precio que le parece razonable por el anclaje y siente que la agencia entiende perfectamente su problema gracias al sesgo de confirmación. Va por buen camino. Pero todavía duda. Entra en esa típica fase de evaluación donde el riesgo se siente muy alto. Y ahí es donde el efecto de arrastre o la famosa prueba social sale al rescate. Sí, porque el cerebro, ante la incertidumbre, siempre busca externalizar el riesgo. ¿Cómo funciona eso internamente? En la lógica interna es impecable. El cerebro dice, no tengo el tiempo ni la energía para investigar a fondo si esta agencia realmente va a cumplir lo que promete. Mi batería sigue al 10. Siga al 10. Pero, si sus testimonios muestran que 3 de mis competidores directos ya los contrataron y tuvieron éxito, entonces asumo que es una decisión segura. Es dejar que la tribu haga el trabajo analítico por ti. Tal cual. Es delegar la decisión a la masa. Y finalmente, llegamos a la etapa de cierre, donde el documento agrupa 2 atajos que son primos hermanos y que tienen una fuerza brutal, la escasez y la aversión a la pérdida. Uy, esos 2 juntos son dinamita. Imagínate esto. La agencia le dice al cliente, tenemos disponibilidad para iniciar el proyecto este trimestre, pero solo nos queda capacidad para aceptar un cliente más antes de cerrar nuestra agenda hasta el próximo año. Y ese es el detonante final. Es fuerte, ¿no? Es fortísimo. Evolutivamente, la aversión a la pérdida es mucho más poderosa que el deseo de ganar algo nuevo. ¿Así? Sí, piénsalo así. En la antigüedad, perder la cosecha que ya se tenía asegurada significaba, literalmente, no sobrevivir al invierno, mientras que encontrar alimento extra era solo un beneficio adicional. ¡Wow! ¿Cuestión de vida o muerte? Exacto. El miedo a perder activa señales de alerta primarias en la amígdala. Entonces, en el momento en que se introduce la escasez genuina, el cliente deja de pensar en el beneficio de la consultoría, Y empieza a pensar exclusivamente en el dolor de perder esa oportunidad. en el dolor de saber que su competidor podría tomar ese último cupo disponible y dejarlo fuera. Es el famosísimo temor a quedarse fuera. Entonces, ya hemos visto cómo operan el anclaje, la confirmación,
el efecto de arrastre, la escasez y la aversión a la pérdida. Es fascinante verlos en acción. Es como ver los engranajes girar. Sí. Sin embargo, el documento subraya que entender esta teoría no sirve de absolutamente nada si no se baja a la táctica. Ahí está el reto real. Y aquí es donde la autora introduce la segunda imagen visual clave del contenido. Imagínense a una persona de negocios en una sala profundamente concentrada frente a una pizarra. Y esa pizarra está cubierta de diagramas de flujo y esquemas. Diseñando la estrategia. Exacto. Esto representa lo que el texto llama el ritual de transformación parte 2. Esa imagen cristaliza el momento exacto en que la teoría psicológica se convierte en pura arquitectura comercial. Porque conocer los sesgos te hace un buen observador, pero estructurarlos dentro de una oferta real es lo que genera resultados. Es pasar de la teoría a la práctica. ¿Sí? Y es en esta fase de diseño táctico donde el material introduce una directriz que parece contraintuitiva, pero que es absolutamente vital. ¿Cuál es? La regla de elegir un solo sesgo. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, poniéndome en los zapatos de alguien que diseña una estrategia de ventas, la tentación natural al conocer estos 5 superpoderes psicológicos sería utilizarlos absolutamente todos al mismo tiempo. ¿Todos en el mismo correo? ¿No? Sí, en el mismo correo electrónico. O sea, colocar un precio ancla gigantesco, decirle al cliente todo lo que quiere escuchar, agregar testimonios de 500 empresas y rematar diciendo que la oferta expira en 10 minutos y que solo queda un lugar disponible. Una bomba de estímulos. Una especie de avalancha indetenible de tácticas de venta. ¿Por qué la instrucción específica es aislar y escoger solo uno para diseñar una propuesta particular? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta se encuentra precisamente en la premisa con la que empezamos. La batería al 10%. Ah, claro, el ahorro de energía. Exacto. Cuando un cerebro está en modo de ahorro de energía, busca un camino que sea limpio, claro y lineal para llegar a una conclusión. Un solo atajo cognitivo funciona como una autopista totalmente despejada. Fluye sin problemas. Pero si en un mismo mensaje se dispara la urgencia extrema de la escasez que requiere una respuesta emocional impulsiva y al mismo tiempo se introduce un anclaje de precios complejo que requiere que la corteza prefrontal haga comparaciones analíticas, Menos generas un cortocircuito. se genera un choque interno tremendo. O sea, estás abriendo simultáneamente 5 aplicaciones muy pesadas en un celular que ya se está apagando. Exactamente esa es la imagen. Se crea un embotellamiento cognitivo masivo. El cerebro experimenta disonancia. Y el celular se congela. Se congela. Y cuando un cerebro sobrecargado no sabe cómo procesar estímulos conflictivos, su respuesta predeterminada y automática es la parálisis. No hace nada. El cliente no hace nada. Pospone la decisión o, peor aún, levanta muros de defensa porque percibe todo ese exceso de tácticas como un intento de manipulación agresiva. ¡Qué peligroso! Por eso la elegancia de este sistema radica en la extrema simplicidad. Aislar un solo sesgo permite que el mensaje respire y sea nítido. Y para garantizar esa nitidez, el documento incluye un ejercicio práctico muy específico. Exige que la persona escriba en papel. La frase exacta que usaré para comunicarlo es, y deja un espacio en blanco. Me encanta ese ejercicio. Es genial. Es decir, obliga a aterrizar toda esa teoría psicológica compleja en las palabras literales que van a salir de tu boca en la reunión, o que se van a redactar en el asunto del correo. Te saca de la nube de conceptos. Te baja a la tierra. Por ejemplo, si se elige el sesgo de anclaje, la frase redactada en ese espacio en blanco podría ser: como referencia, la implementación integral suele requerir una inversión de 5.000 euros. Sin embargo, el paquete que hemos diseñado específicamente para su etapa actual es de 2.500 euros. Es impecable, porque obliga a la intencionalidad. Nada en la comunicación profesional debería quedar al azar o a la improvisación del momento de estar frente al cliente. Totalmente de acuerdo. Y eso los conecta directamente con lo que el material clasifica como el insight clave de esta lección, que se resume en algo muy profundo. Persuadir no es sinónimo de engañar. Es una distinción importantísima. Lo es. Persuadir, con base en este conocimiento ético, es comprender profundamente la arquitectura de la mente humana y presentar la verdad del valor que se aporta de la forma más digerible posible. Presentar la verdad. Es una brújula perfecta.
Hagamos entonces una síntesis rápida del recorrido que hemos dado hoy por este documento fascinante. Adelante. Empezamos explorando la fatiga de decisión y entendiendo por qué la mente, operando con una batería mínima del 10%, necesita estas rutas de menor resistencia. Luego, vimos cómo se manifiestan los atajos, el anclaje, la confirmación, el efecto de arrastre y la fuerza combinada de la escasez y la aversión a la pérdida dentro de dinámicas comerciales reales. Así es. Y finalmente, llegamos a la pizarra de diseño táctico, donde descubrimos que la verdadera maestría no está en saturar al cliente con trucos, sino en elegir estratégicamente un solo sesgo para comunicar el valor con total claridad. Una síntesis perfecta. Y para asegurar que esto de verdad se lleve a la práctica, el kit proporciona un checklist del día 17. Está diseñado justamente para validar que se ha seleccionado el enfoque adecuado y se ha redactado la frase clave correctamente. Súper útil tener una lista de verificación. Sí, pero lo más astuto del material, y esto me llamó mucho la atención, es cómo deja el terreno preparado para el siguiente paso lógico en el proceso. Adelanta parte del contenido del día 18. Ah, claro, la clásica anticipación. ¿Hacia dónde se dirige el programa después de esto? Se dirige hacia un área donde curiosamente fracasan muchísimas estrategias impecables, el seguimiento. Uy, el famoso follow-up. Qué dolor de cabeza para muchos. Exacto. El contenido del día 18 promete desglosar el arte de volver a contactar a un prospecto sin proyectar desesperación. Es que es un arte. ¿Lo es? Porque se puede haber ejecutado el anclaje de precios más brillante del mundo en la presentación inicial, pero si el seguimiento 3 días después transmite ansiedad, bueno, toda la autoridad y confianza construidas se evaporan al instante. ¿Qué cierto es eso? Por eso el material invita a quienes quieran dominar esta y otras habilidades a explorar más a fondo a través del portal de negocios inteligentes. Es una transición brillante, la verdad. De nada sirve entender cómo piensa el cliente si tu propia comunicación en el seguimiento demuestra que tu nivel de batería y tu paciencia están al 1%. Exactamente. Te delata solo. Ha sido una inversión profunda llena de herramientas tácticas increíbles para el terreno profesional. Pero quiero cerrar nuestro tiempo juntos hoy con una pequeña reflexión. Una idea para que nuestra audiencia se la lleve y la analice fuera de la sala de juntas en su día a día. Claro, a ver. Si a través de todo este análisis ha quedado en evidencia que en el ámbito de los grandes negocios, el cerebro de las personas más analíticas y preparadas opera constantemente buscando estos atajos predeterminados. Porque la biología manda. Exacto. Valdría la pena detenernos un segundo a pensar en nosotros mismos. ¿Cuántas de las decisiones personales o financieras importantes que hemos tomado esta misma semana, creyendo que éramos absolutamente racionales y objetivos, en realidad fueron guiadas, en total piloto automático, por un anclaje invisible? Qué buena pregunta. O por un efecto de escasez magistralmente diseñado del cual nunca fuimos conscientes. Piénsenlo. Hasta nuestro próximo análisis detallado.